de informar y dialogar para conocer y visibilizar la diversidad sexogenérica con orgullo, siempre incluyendo y elevando la lucha feminista a favor de la igualdad y la equidad de género, con un genuino interés en la inclusión y la cooperación de personas y organizaciones con objetivos afines para sumar esfuerzos y voluntades en las actividades y acciones a favor de una sociedad más diversa. Como resultado de esto, nos encontramos el día de hoy para informar sobre las varias áreas que abarca el Código Orgánico de la Salud, más allá de los artículos polémicos, y conocer la visión de tres grandes profesionales desde su experiencia. Soy Nicole Estupiñán y los acompañaré a lo largo de esta sesión. Quiero presentar a nuestros invitados de lujo. Hoy nos acompaña la pediatra, reumatóloga, inmunóloga, profesora de la Universidad San Francisco de Quito, la doctora Beatriz León. Bienvenida. Gracias, qué gusto. También nos acompaña Pedro Isaac Barreiro Chanca, doctor de Medicina y Cirugía, maestro en Salud Pública, especialista en Seguridad y Desarrollo, miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Bioética, de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública, de la Mesa de Seguridad Social y Corporación Ecuatoriana de Escritores Médicos. Bienvenido, doctor Pedro. Asimismo, damos la cordial bienvenida a la abogada Silvia Buendía, máster en Administración de Empresas, trabaja como abogada en libre ejercicio en casos de defensa de los derechos humanos y la diversidad sexogenérica de los derechos de la mujer desde el año 2000 hasta la actualidad. Ha participado 2 veces en la elaboración del informe Sombra para órganos de la ONU en materia de género y población sexodiversa. Desde el 2017 es comisionada de la Comisión Anticorrupción del Guayas, ha sido columnista de opinión en diferentes medios de comunicación, escritos, impresos y virtuales. Actualmente escribe los domingos para el diario El Telégrafo en la página de género llamada Sororidad. Vamos a dar algunas indicaciones para nuestros asistentes. Les recordamos que al final de la sesión habrá 15 minutos para las preguntas. Durante la participación y la ponencia de nuestros invitados, se les recomienda, por favor, mantener los micrófonos en silencio. No obstante, si dentro de la ponencia surge alguna duda o alguna inquietud, pueden realizar sus preguntas mediante el chat al moderador a lo largo de la actividad y serán contestadas al final de las ponencias. A nuestros invitados les recordamos que en función a la estructura preestablecida debemos respetar los tiempos por intervención y serán recordados junto a cada temática que vamos a tratar. Cuando ya les quede un minuto de su tiempo, pues el moderador les recordará cuánto es el tiempo preciso que les queda por intervención. Finalmente, se les recuerda que el propósito de esta actividad es informar para tener una visión crítica e integral del Código Orgánico de Salud, donde no habrá réplicas o contrarréplicas, sino posturas en donde todas las opiniones son válidas y bienvenidas. Perfecto. Bien, así vamos a dar inicio con nuestro primer tema. Vamos a mencionar, o nos van a dar a ustedes sus posturas y qué es lo que piensan acerca del Código Orgánico de Salud. Y quiero empezar con la doctora Beatriz León. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el Código de Salud tiene una historia de por lo menos 8 años que en concreto se está realizando, lo cual quiere decir que han metido literalmente cuchara muchos cocineros de todo tipo, color, ideológico y sobre todo nivel de educación o formación. Eh, Como todo lo que es político tiene mucha posibilidad de ser utilizado demagógicamente en nuestro país. Y por lo tanto, mi impresión general del código es que es una colcha de retazos, por decirlo con elegancia y no tan groseramente, en la cual cada persona que logró de alguna manera hablar con alguien puso su punto que le interesaba y tristemente quienes tenían que figurar esto, en primera instancia me parece que el Ministerio de Salud, porque es quien va a tener que regirlo y hacerlo funcionar, y luego en segunda instancia todos los legisladores y asesores que han pasado por él, debían ver el conjunto y ver a dónde iba el código.
El código no va a ninguna parte, no propone un sistema de salud, habla de un sistema nacional de salud, sin embargo, no lo estructura, no propone cómo tiene que funcionar la medicina en el país. La palabra medicina, de hecho, está muy pocas veces nombrada. Eh, habla de un sistema de que hay que tratar de hacer atención primaria de salud, y luego en otra parte dice que tienen que tener niveles de alta especialización, un poco más, y hasta el que está conduciendo literalmente la ambulancia que va a transportar a alguien. Es sumamente desordenado, habla 1000 veces de lo mismo y no dice nada. O sea, es una forma bastante peculiar de escribir de quienes han hecho esto, al modo que pueden completar 221 páginas diciendo cosas muy repetitivas, desordenadamente, sin llegar a dar pautas reales de qué hay que hacer, dónde, cómo y quién. Entonces, uno que tiene la esperanza de empezar a leer el código, que como médica me va a regir más importantemente que ninguna otra ley Doctora, le por queda la un cual yo minuto. trabajo, ¿sí? Este, contrario a decirme, usted es pediatra, es decir, por lo menos va a atender a los niños desde que nacen hasta que tengan 18, 21 y 25 años, ni siquiera eso. Las cosas elementales que cualquier código de salud llegarían a hacer, no lo hace. Y en cambio se pone a hablar de, por ejemplo, solo para darles una cosa, para que se alegren, el Código de Salud determina que el Sistema Nacional de Salud va a brindar protección financiera y sostenible a la población ecuatoriana, promoviendo la optimización y uso adecuado de recursos. Así que gracias al Código de Salud, todos nosotros vamos a tener protección financiera y sostenible. ¿Cómo se va a hacer eso? Quién sabe. Eso seguramente nos van a mostrar en los siguientes meses los ministros que vengan o el presidente que siga. Muchísimas gracias, doctora Beatriz. Estoy haciendo algunas anotaciones de sus intervenciones para poder luego ir enlazando los temas. Quiero dar paso al doctor Pedro Barreiro para que nos dé su postura, su opinión acerca del Código Orgánico de la Salud. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. ¿Me escuchan? ¿Sí? Uh-huh. ¿Sí? Perfecto y claro. Muchas gracias por la invitación, y sobre todo que me siento honrado en compartir con ustedes y con dos brillantes profesionales que, más que sus propias profesiones, tocan temas que son de interés de toda la población, y temas que son bien tratados en busca de un bienestar para la población. Eso ya es un privilegio en realidad. Otra cosa con respecto al código es que me parece a mí que es un muy buen ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas, ¿sí? Es el mejor ejemplo de una falta de coherencia, una falta de orden, una falta de conocimiento, una falta de rigurosidad para estructurar un documento que tiene mucho que ver con la situación de la población ecuatoriana. He insistido en las veces que he participado en una reunión en que este no es un código para médicos, ¿sí? Es un código de la salud, y en la salud intervienen múltiples factores que en este documento se tocan muy tangencialmente, ¿sí? Y aquí viene una paradoja de este documento. Es increíblemente extenso, tiene 405 artículos, y a pesar de eso es insuficiente. ¿Por qué? Porque es muy superficial. Porque con respecto a la salud no se puede hablar solo de medicamentos, solo de médicos, solo de hospitales. No se debería hacerlo. La salud es mucho más que eso. La salud tiene que empezar por la educación. Si no hay un sistema de educación coherente, útil, eficaz, cualquier esfuerzo que se haga para mejorar la salud de una población va a tener muchísimas dificultades. Y por otra parte, un último comentario general es que yo lamento, ¿sí?, que un tema de tanta importancia, de tanta trascendencia, por la que se ha esperado tanto tiempo, se ha tratado por personas que me parece que o no le ponen atención a lo que están haciendo o no tienen capacidad para hacerlo. En un caso sería irresponsabilidad, ¿sí?, en el primer caso. Y en el segundo caso sería un poco de, no sé la palabra exactamente, cómo calificar a personas que se permiten escribir, poner en vigencia leyes para las cuales no están preparados. Le quedan 30 segundos. Definitivamente el código
no tiene futuro porque no solamente que lo que querían decir no lo dicen y lo que dicen no se entiende. Hay una barbaridad de faltas, falta de coherencia, de sintaxis ortográficas, etc. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias, doctor, y damos paso a la intervención de la abogada Silvia Buendía sobre su postura acerca del COS. Yo quiero hacer hincapié, personas que están escuchando en este momento las exposiciones de Bea León y de Pedro Barreiro. Esto que mis compañeros médicos han dicho sobre el Código Orgánico de Salud, que gente que tienen una capacidad, que son médicos, pero sobre todo que han leído y entendido el Código Orgánico de Salud, estos argumentos, estas opiniones, estos hechos que ellos ponen sobre la mesa en este momento han estado totalmente ausentes del debate mediático respecto al Código Orgánico de Salud. El debate prácticamente se ha enfocado en 4 o 5 artículos escandalosísimos que han sido utilizados por asambleístas, candidatos a la presidencia, no sé, pues personeros y voceros de los sectores más ignorantes, retardatarios de nuestra sociedad, para hacer escándalo y desinformar. Y eso a mí me parece tremendamente irresponsable. Por eso estoy aquí, justamente para desmitificar, desenmascarar todas estas mentiras que se dicen sobre 4 o 5 artículos, 2 o 3, 5 temas sobre Código Orgánico de Salud. Pero también estoy aquí para aprender de Bea León y de Pedro Barreiro, porque ellos sí saben. Y en el Ecuador tenemos esa mala costumbre de hablar de lo que desconocemos. Bueno, yo no hago eso. Yo sí quiero oír, entender y aprender de mis contertulios. Perfecto, damos las gracias por las intervenciones de nuestros invitados. Vamos a pasar al siguiente tema, que es uno de los artículos justamente que la abogada Silvia Buendía mencionaba, que hay algunos artículos escandalosos, y vamos a pasar al tema del consentimiento informado, los artículos 13 y 14, en donde se habla o se ha mencionado el tema de la intersexualidad, y también el tema de los artículos siguientes, 15 y 16, de las voluntades anticipadas o el testamento vital. Abogada, me gustaría comenzar con usted. ¿Qué nos puede mencionar acerca de este tema? Es un tema también polémico y bastante, que ha tocado muchísimas fibras. ¿Qué nos puede mencionar acerca de eso? Te tengo que decir que no es ningún tema polémico, Nicole, y no debería serlo, porque estos artículos no hacen otra cosa que garantizar derechos humanos. Es decir, escuchando a Pedro y a Bea, me parece que hay muchas cosas muy malas en el Código Orgánico de Salud. Leyéndolo me cuesta, porque en efecto la redacción es oscura, está hecha a retazos, falta sintaxis, es extenso, repetitivo, desordenado. Sin embargo, estos artículos que nos traen a cuento sobre conocimiento informado, sobre las decisiones sobre salud sexual y reproductiva, sobre los derechos de los adolescentes, la intersexualidad, son los temas y los artículos que mejor están explicados y que menos problemas deberían de causarnos y que sobre todo son garantías que ya constan en la Constitución de la República del Ecuador y en el marco legal vigente. Es decir, si en efecto Lenin veta absolutamente el Código Orgánico de Salud, porque dice esto es un mamotreto, no vamos a ningún lado, está mal hecho, a la basura. Estos temas sobre el acceso a la información de los adolescentes sobre salud sexual y reproductiva ya existe. Tuvimos inclusive en el año 2018 una sentencia de Corte Constitucional que hablaba sobre el derecho inalienable de los niños, niñas y adolescentes a información y a educación sexual. Entonces, ya pueden vetar el código, esto existe. Lo mismo, existe también el tema del acceso a la información sexual de adultos para que puedan tomar las decisiones libres, voluntarias, responsables, informadas sobre este tema. El conocimiento informado les da terror que niños, niñas y adolescentes tomen decisiones en tema de las cirugías. Bueno, ahí está el artículo 14 del Código Orgánico de Salud que dice que los adultos toman sus decisiones, pero los niños, las niñas y adolescentes tienen que tomar estas decisiones a través de sus representantes legales, tutores, padres o madres. Entonces, no hay ningún problema. Cae de su peso que un niño o una niña recién nacido que presenta doble genitalidad, que sea intersex, no debe ser sometido a una cirugía de asignación en ese momento, de asignación sexual. Eso es casi que de sentido común. No hay problemas con estos artículos. Cae de su peso que tienen sentidos
han creado un escándalo solamente con toda la mala intención de desinformar. Algunos para hacer campaña política, para llegar, no sé, pues a la asamblea, a la presidencia. Eso es irresponsable, eso es falta de ética. Perfecto, doctora. ¿Me recuerda, por favor, el moderador? ¿La doctora ya se le culminó el tiempo? No, yo siempre No, acabo aún no. antes. Le quedaba un Pero- minuto entero. Ajá. Sí, No los necesito. para el minuto. No, sí, quería hacerle una consulta, abogada. El tema de las voluntades anticipadas o del testamento vital. Sí, se ha confundido, se suele confundir con el tema de la eutanasia. ¿Podríamos hacer esta aclaración para las personas que están conectadas? Sí, a ver, lo que pasa es lo siguiente. La voluntad anticipada está en el artículo 15 y habla sobre anticipar decisiones respecto a los cuidados y tratamientos que deseas recibir en caso de estar impedido expresarte o en caso de haber muerto. Entonces, no cabe la eutanasia, no sabemos, parece, lo que es la eutanasia. La eutanasia es cuando tú activamente pides que te proporcionen métodos para morirte. Es el suicidio asistido. No tiene que ver con cuidados en el momento en que tú no puedes expresarte, o qué haces con tu cuerpo, lo creman, lo entierras, hay misa, no hay misa. Eso no es eutanasia, eso es una disposición sobre lo que tú quieres, sobre tu, no sé, pues testamento vital. ¿Cómo puedes? Yo sí me acuerdo, hace un par de años, una asambleísta especialmente ignorante decía, van a utilizar este artículo para legalizar la eutanasia. La eutanasia está penada en el Código Orgánico Integral Penal. En este momento, eso es delito. Y no puedes despenalizar una conducta tipificada como delito mediante un Código Orgánico de Salud. Perfecto. Vamos a pasar con el mismo tema a nuestro siguiente invitado, al doctor Pedro Barreiro, acerca de su opinión acerca del tema del consentimiento informado, de la intersexualidad y también de lo que nos acaba de mencionar la abogada, de las voluntades anticipadas y el testamento vital. Bueno, desde mi punto de vista, las leyes tienen un carácter genérico, ¿sí? Es decir, las leyes se hacen para beneficiar a la mayoría de las poblaciones. Es muy difícil encontrar leyes que tengan un carácter específico para uno o dos individuos, ¿sí? Eso sería distorsionar lo que es el ejercicio legislativo. Los casos mal denominados de intersexualidad tienen una prevalencia tan pequeña en este país que dedicarles 1 o 2 o 3 artículos en un código orgánico de salud me parece a mí que no es conveniente, no es pertinente, ¿sí? Esos casos son tan pequeños en número, ¿sí? Que realmente hay suficiente tiempo entre quienes se encargan de atender a esos casos para llegar a la mejor solución. Y esta no puede ser tomada, esa decisión, si no es tomando en consideración lo que la doctora Buendía acaba de decir. Existen leyes que protegen la vida en este país. Y eso no está en discusión, ni este código las violenta, ni mucho menos, ¿sí? Las garantías constitucionales tienen que ser respetadas y de hecho no solamente que tienen que ser respetadas, son respetables porque son derechos humanos, es decir, tienen una historia atrás de cómo hemos llegado hasta este momento de poner en vigencia realmente derechos, a pesar de que la distorsión política que sufren muchos enunciados, entre comillas, legales, complican las situaciones. Yo creo que es indispensable, además, una opinión muy rápida, cuando lo que se refiere al testamento vital, etcétera, ¿sí? Hay que tomar en cuenta que la autonomía es uno de los principios fundamentales de la bioética. El ser humano tiene la capacidad, la potestad y el derecho de reclamar que él toma decisiones sobre sí mismo. Y ese derecho es inviolable, ¿sí? No existe una legislación, por mucho que sea orgánica,
que pueda violentar ese derecho. En el caso de que alguna institución pretenda violentarlos, tenemos abogados que pueden defender con muchas posibilidades de éxito el derecho a una persona a decidir sobre su cuerpo, sobre sus tratamientos paliativos en el caso de que tenga una enfermedad irreversible, terminal, ¿sí? Y en eso no habrá discusión, así que los abogados tienen una gran posibilidad de ganar si alguna vez tienen que enfrentar estas situaciones. Con eso me basta a mí. Muchísimas gracias, doctor. Damos paso a la doctora Beatriz León. Con este tema seguimos el consentimiento informado, la intersexualidad y las voluntades anticipadas. Bueno, el consentimiento informado se lo nombra múltiples veces en el código, a pesar de que en casi ninguna realmente se dice ni siquiera qué es lo que es. ¿Qué es lo que es? Para iniciar a hablar del consentimiento, que me parece que está bien que se ponga en el código, yo le hubiera puesto, por lo menos le hubiera dedicado un librito, ya que dedican libros a cada pavada, que realmente ponerle un poco de tiempo a algo que es fundamental, como bien dice Pedro, parte constitutiva de la bioética es entender por lo menos los 4 pilares, entre los cuales está la autonomía, y por esa autonomía el paciente merece entender el diagnóstico que tiene, poder conversar. El consentimiento informado depende de un proceso de comunicación para que el paciente entienda lo que le afecta y cómo va a ser tratado, y cuando firme, cuando diga sí quiero que me haga el tratamiento, ya entendí, tenga la posibilidad libremente de preguntar lo que quiera, de no sentirse bajo ningún modo presionado a tomar una u otra decisión. Para poder hacer eso, yo siempre les digo a mis estudiantes, nosotros como médicos, cuando tenemos que firmar un consentimiento informado de nuestro tratamiento, del tratamiento de nuestros hijos, como son cosas tan sofisticadas, en un momento de vulnerabilidad máxima, pues estamos enfermos, nos van a operar, nos van a hacer un tratamiento difícil, como médicos nos cuesta entender perfectamente qué es lo que va a pasar, y sin embargo tenemos que tener la suficiente información para poder firmarlo. Entonces, hacer este documento que es tan importante, yo pienso debería ameritar un poco más de atención a describirlo y a poner las condiciones reales que se va a dar. En vez de ponerlo ahí a la Bartola unas 30 veces, cada vez que se le antoja lo vuelven a poner con consentimiento informado. No hace falta poner cada vez que se me acuerda, volver a poner. Para eso también necesitan consentimiento. Lo pudieran haber hecho bien de inicio en un artículo diciendo, estas son las condiciones, este es el nivel de educación al que se puede hacer. Por ejemplo, para ciertos estudios, uno tiene que hacer un consentimiento informado y a la persona que viene a darme su sangre para el estudio que voy a hacer, le tengo que decir qué va a pasar a un nivel de 7º año de escolaridad, o sea, antes de terminar la primaria. Ese tipo de cosas las sé yo, pero eso no está en el Código de Salud, ni mucho menos. Porque nadie ha discutido, como decía Silvia, no nos hemos sentado a hablar de las cosas. Cada uno de estos temas deberían ameritar una discusión profunda para que la gente entienda y diga, qué bueno que se va a escribir de eso, qué bueno que ya entendí, porque cuando me pase voy a decirle al profesional, ¿sabe qué, doctor? No entiendo ni papa de lo que me está diciendo y estoy temblando de miedo porque lo que sí escuché es que mi hijo se puede morir en la operación. Vuélvame a explicar. Y se sienta tranquilo de preguntarme eso y de que yo diga, lo lamento en el alma, no logré explicarle mejor, voy a usar otros términos, pero no importa, lo vamos a seguir haciendo hasta que usted esté tranquilo. Habiendo dicho eso, una de las excepciones que dice este código es, si es que hay una emergencia, entonces la intervención es indispensable, es una emergencia, entonces no necesita hacer el consentimiento, excepto que tiene que estar calificado por la autoridad sanitaria. Es decir, la emergencia, el problema que es tan brutal que el médico no alcanza a explicar lo que va a hacer y lo hace sin consentimiento. Se le recuerda que le quedan 30 segundos. Ya, necesita esta autoridad sanitaria omnímoda, porque está ahí en todas partes sin ninguna, que te tiene que dar la autorización, o sea, que te tiene que decir tú tranquilo. La idea de lo que están diciendo probablemente es, usted no pidió y la autoridad no le dio la autorización, así que usted tiene falta, y como profesional de salud, la parte más cruel de este código son los 770 formas en las cuales seremos sancionados los profesionales de salud, que para eso sí que tuvieron tiempo para poner uno por uno todo lo que se les ocurrió. Eso por ahora. Ay, solo puedo decir una cosa chiquitita más. Hay una... Adelante.
El artículo de la historia clínica, uno de los artículos de historia clínica, que también está hecho con las patas, por decirlo elegantemente, dice que las personas que pueden tener acceso, como aquí no dice nada, entre las personas que pueden tener acceso están los familiares. Yo quiero saber en qué parte del planeta se puede, así nomás a la Bartola, decir que los familiares tienen acceso a la historia clínica. Imagínense en cada uno de ustedes qué cosas quisieran que su mamá, su hermano, su tío, los familiares, porque además está puesto así como familiares, tengan acceso de su historia clínica. O sea, yo por lo menos no entiendo. ¿Cómo se hizo esto? Yo francamente no entiendo. Recordamos a los asistentes, el tema está súper interesante, yo ya hice una anotación, que al finalizar de las ponencias vamos a poder contestar todas las dudas que van surgiendo a lo largo de esta conversación. Y con esto vamos a pasar al siguiente tema. El siguiente tema es acerca de la sexualidad, la educación para la sexualidad, que toca el COS, las emergencias obstétricas, el tema del aborto también, el anticonceptivo de emergencia, y la reproducción humana asistida también. Vamos a empezar esta vez con el doctor Pedro Barreiro y nos va a dar pues su punto de vista acerca de estos temas que nos toca el COS. Bueno, para empezar, yo creo que los temas relacionados con la sexualidad humana ameritan mucho más que un conjunto de leyes incompletas que están ahí aglomeradas en un documento que se llama Código Orgánico de la Salud. Cualquiera de los libros y de los temas que toca el Código Orgánico de la Salud es tan extenso, tiene tanto que ver con la felicidad de cada ser humano, ¿sí? Que no tiene sentido y es una irresponsabilidad tratarlos en 3, 4 artículos, como acaba de mencionar Beatriz. Hay cosas importantísimas que requieren mucho más tiempo. Y aún teniendo todo el tiempo para escribir sobre esas cosas, hay que saber escribirlas. Cuando uno no sabe escribir, uno está demostrando el fracaso de un sistema educativo en el país en el que reside. La gente que no sabe escribir, no sabe tampoco leer. Y como no sabe ni leer ni escribir, no puede tener una idea de la importancia que esto tiene para la vida de las personas. Me parece a mí que el derecho a la información sobre la sexualidad humana es con natural a la especie, ¿sí? No hace falta una ley para regular esto. La información sobre la sexualidad se adquiere en la casa, se adquiere en la escuela, se adquiere con los amigos y progresivamente se va decantando a fin de, si no garantizar, por lo menos permitir que un individuo funcione adecuadamente de acuerdo con su sexo en la comunidad. Eso es la primera cosa. Con respecto a las emergencias en obstetricia, ¿sí? Que ha sido uno de los revuelos en este país, el código no es suficientemente claro. Pero si se habla de aborto, porque es una palabra que ha generado conmoción en este país, y sobre todo en círculos vinculados con la iglesia, cualquiera que ésta sea, pero con las iglesias, yo creo que hay que entender que ningún médico puede negarse a atender un aborto en curso. No puede ser, porque si se niega a hacerlo será juzgado, allí sí con todo el peso de la ley. Una emergencia obstétrica no es necesariamente por voluntad de una mujer, ¿sí? Que parece que se generaliza aquí en el texto del código eso, ¿sí? Y un médico no puede, no debe nunca negarse a atender una emergencia. Una emergencia es una situación crítica en la cual está en juego la vida de una persona, ¿sí? Y no solamente la vida, sino en el caso de que no muera, puede quedar marcada ya sea emocionalmente u orgánicamente para siempre. Y entonces oponerse a que el profesional intervenga de acuerdo con su formación y sus principios para atender una emergencia obstétrica, me parece a mí que no tiene ningún sentido. En cuanto a la reproducción asistida, este es otro tema que no puede tratarse ni en 5 o 6 capítulos, ¿sí? Esto tiene nuevamente que ver con principios de ética, con principios de bioética y sobre todo con un profundo conocimiento de lo que es la biología, la integridad de un ser humano, ¿sí? Esto
llama la atención en los periódicos, aquí en el Ecuador, en todas partes del mundo, sí, pero generalmente quienes deciden al respecto son las personas que disponen de muy poca información al respecto. Este es un tema que debe ser tratado exclusivamente por especialistas, ¿sí? Ni siquiera los médicos generales tenemos suficientes argumentos para opinar con conocimiento de causa exhaustiva al respecto. Yo creo que esto es una muestra adicional de la irresponsabilidad con que los temas que se incluyen en el Código Orgánico de Salud han sido tratados por los legisladores. Nada más. Perfecto, damos paso a la doctora Beatriz León con estos mismos temas. Ok, entonces, a ver, la verdad es que es bien paradójico algunas de las cosas que múltiples veces se repiten en el código sin ton ni son. Por ejemplo, se repite y además hay una sanción sumamente dura para el profesional de salud que después del parto no ofrezca a la paciente anticonceptivos o una forma de control de natalidad posterior. Dicho esto, también en el mismo código se habla en un momento dado de que las buenas capacidades que debemos tener para atender el parto, y en ese en particular se dice para niñas, adolescentes y mujeres, así como lo están escuchando. Se habla del embarazo y del parto como que es algo en ese artículo particularmente natural. Mientras que cuando se habla de que hay que dar el parto también, el anticonceptivo, no se menciona, por ejemplo, uno de los problemas importantísimos, que por ahí se dice, sí, el embarazo adolescente es un problema de salud pública. Bueno, para evitar el embarazo adolescente, lo primero que hay que hacer es educar a toda la población, pero en particular a los niños desde chiquitos, para que no sean abusados. En nuestro país, tristemente, esa es una de las razones más grandes de embarazo infantil. Digamos, todas las niñas que se quedan embarazadas han sido todas, por definición, abusadas. Entonces, si es que de chiquitas aprenden más o menos qué está dentro de lo que un adulto o una persona mayor a ellas puede o no hacer, es probable que de alguna manera algo puedan defenderse, avisándole a alguien, que tengan realmente cariño para poder evitar que sean abusadas y eventualmente tener embarazos. Entonces, evidentemente a las niñas no les podemos dar anticonceptivos, a pesar de que hubo un animal que tristemente dirigió el país por tantos años que decía que una de las formas para evitar el embarazo era que se tomen pues la pastilla del día después, que él con una magnífica sabiduría ya nos había otorgado ese privilegio. Entonces imagínense la criatura que es violada en su casa por el tío, por el hermano, por el padrastro, se toma pues cada vez que la viola al día siguiente, porque además el acceso no se habla, en todo este código en ningún momento se dice esta es la manera como un adolescente que ya está consentiendo a su actividad sexual, que no tiene coerción, que lo está haciendo voluntariamente, como lo hacen en la gran mayoría del planeta, pueda tener acceso a anticonceptivos. No, eso está vetado, porque no vamos a hablar de algo que no queremos hablar, que es el embarazo adolescente se disminuye con educación y con acceso, no con anticonceptivos. Con yo poder como tener 16, 17 años y llegar a un sitio y decir, por favor, póngame un dispositivo porque no me quiero embarazar, y que me den las alternativas y que yo no tenga que gastar un centavo. Eso en Ecuador no hay y no va a haber por mucho tiempo porque es excepcional. Tampoco se discute en el código, a pesar de que es un problema de salud pública. El aborto, bueno, el aborto, como bien dice Pedro, es una emergencia. Viene una mujer sangrando o ha tenido un aborto en los últimos días, está con fiebre, pues nada, pues el médico no se tiene que meter a opinar mucho más que hacer el examen físico y ver cómo lo resuelve, sea personalmente o con un especialista, porque no es que todos los médicos estamos ahí para ser legrados y para poder terminar las acciones de un aborto en curso o de un aborto que se realizó hace unas semanas. Ahí viene el segundo problema de salud pública, para mí uno de los más importantes, que no está puesto como un problema, que es la mortalidad materna. Y la mortalidad materna se define como aquella que se ocurre después de terminado el embarazo. Terminado el embarazo, sea por parto o por aborto. Entonces, en nuestro país fallecen demasiadas mujeres, más de 300 mujeres, por complicaciones del embarazo, sean el aborto o sean este. Y eso es de lo que sabemos, porque como conocemos que el aborto es clandestino en su gran mayoría, evidentemente hay muchas más que no llegan a tener diagnóstico y que fallecen o se complican o, o están mutiladas y no han sido evaluadas. Entonces, como bien decía Silvia y Pedro, utilizar esto
para hablar del Código de Salud que tiene 400, casi 500, entre las normas esas anteriores y posteriores, todas esas especiales, es realmente un bodoque, una colcha de retazos, como decía al principio, y estamos hablando de 5 cosas, de las cuales, como dice Silvia, la mayoría ya están hasta reguladas, y en el peor de los escenarios, si es que este código tenemos la fortuna de que termine en el basurero, no va a ser que por eso las personas que están en aborto en curso dejan de tener Doctora, atención. le quedan 30 segundos. Van a seguir siendo atendidas, así que ese no sería un problema, y más vale, con alguna suerte, logremos hacer cosas más racionales, como ofrecer a las mujeres que necesiten interrumpir sus embarazos, por ejemplo, porque su producto acaban de hacer el ultrasonido y no tiene cerebro, es decir, es anencefálico. Esa mujer debería tener el derecho de hablar con su pareja y decirle: ¿te parece que me arriesgue hasta que nazca, hasta tener el parto, que me arriesgue durante el embarazo y el parto para que mi criatura ni bien salga, fallezca? Mueran. No, pues eso no es humanamente deseable en ninguna parte del mundo, excepto en Ecuador, que es parte de las cosas que, como no es retardada mental, la mujer que dice que no quiere tener una anencefalia, que su hijo no debería Mil nacer, disculpas, doctora, entonces se dejan. terminó el tiempo. Está bien. Gracias. Yo quisiera ser como Silvia, que acaba antes. Damos paso a la abogada justamente con los mismos temas, el tema de la sexualidad, la educación para la sexualidad, las emergencias obstétricas, el anticonceptivo de emergencia y la reproducción humana asistida. Yo tengo la suerte de que como me preceden Pedro y Bea, a mí me toca nada más hacer pling y ya. Por eso hablo menos. A ver, sí, mira, si algo ha servido en estos momentos, en estos días, el debate sobre el Código Orgánico de Salud, es para que algunas cosas sobre salud queden bastante claras. Y me ha pasado a mí que he estado en muchísimos paneles, en muchísimos debates, en la radio, en la televisión. Por ejemplo, una mujer que llega a la emergencia con un aborto, no importa qué causó el aborto, debe ser atendida inmediatamente, con eficiencia, con confidencialidad. Hay gente que me dice, inclusive yo lo veo a Pedro, dice: ¿cómo es posible que hablemos de que los médicos denuncien a las mujeres? Eso es imposible. Bueno, eso no solamente que es posible, esto ha pasado. Según los datos de la Fiscalía, más del 90% de las mujeres procesadas por aborto han sido denunciadas por enfermeras o por médicos, es decir, por profesionales de la salud. Por eso cabe y es pertinente esta pequeña línea de la confidencialidad que nos remite al secreto profesional. El secreto profesional existe, está en la Constitución, en el artículo 66. Los datos sobre tu salud te pertenecen, son secretos, son parte de tu intimidad y están protegidos con esa garantía constitucional. Además, dice el Código Orgánico Integral Penal que violar el secreto profesional es un delito, artículo 179, y en el artículo 180 te dice hasta la pena a la que te puedes ir a la cárcel por violarlo. Entonces, que eso quede súper claro. Es verdad, hay gente que sale falazmente a decir: el artículo 422 dice que cualquier delito tiene que ser denunciado. Hay excepciones. Hay excepciones. Una de esas excepciones es profesionales de la salud que atienden estos casos, estas emergencias, y se enteran de este tema por una condición de salud. En todo caso, un médico que atiende una emergencia obstétrica no puede denunciar a su paciente, le hace daño, está prohibido. Ni siquiera su testimonio es válido en un proceso penal contra ella. Ahora, esto cae de su peso. Esto no debería estar en discusión. Aun cuando no se apruebe este artículo o todo el Código Orgánico de Salud, esto ya está en la Constitución, en el que se privilegia la salud y la vida de las mujeres embarazadas. En el Código Orgánico Integral Penal, que habla sobre el secreto profesional, que es un delito violarlo. Esto simplemente se lo está diciendo porque la mala práctica de algunos médicos ha hecho que más del 90% de las mujeres que están procesadas por aborto hayan sido denunciadas en las emergencias. Y no solamente denunciadas, esposadas a las camillas, obligadas a que testifiquen en contra suya sin un abogado presente, autoincriminándose de una manera cruel, no solamente ilegal e inconstitucional, además cruel. Ahora, otro problema. Hablar de sexualidad humana en nuestro país activa alarmas, le pone a la gente muy nerviosa. Esa es nuestra tragedia. Tenemos que hablar, del tema hay que hablarlo.
desde una base científica, oportuna, pertinente, acorde a la edad de cada persona, porque no le vas a dar la misma información a un niño de 5 años que nos interesa que cuide su cuerpo, su dignidad, su integridad física y sexual, para que no sea abusado ni violado, ni por su casa, ni por el cura, ni por el profesor, a lo que le dices a un adolescente de 16, 15 años sobre sus derechos sexuales y reproductivos. No es lo mismo. Educación sexual necesitamos todos, adultos también, porque esa es de nuevo la tragedia del Ecuador. Si ya tenemos analfabetas funcionales como asambleístas o candidatos a la presidencia que leen y no entienden, imagínate lo que es el tema de la sexualidad humana, profundamente diversa, profundamente complicada, que no debería tener mayor tabú. O sea, es parte de la vida. Píldora del día después. Claro que sí, en los protocolos, inclusive jurídicos del procedimiento penal, una mujer ha sido violada, una de las cosas que le tienes que dar es contracepción de emergencia y toda una serie de antirretrovirales para enfermedades de transmisión sexual. Eso ya existe, eso es parte del protocolo. ¿Cuál es el escándalo? Me decía también alguien, es que van a darle a los adolescentes anticonceptivos sin autorización de los padres. Señores, despierten. Yo soy mamá de adolescentes. Los adolescentes no le piden autorización a los padres para tener relaciones sexuales, tampoco para usar Abogada, anticonceptivos. le quedan 30 segundos. Con esto cierro. Pongamos los pies en la tierra. Quieren tapar el sol con un dedo, quieren ponerle un dique al mar. No es una buena idea. Perfecto, ahí había una contradicción. La abogada precisaba que dentro de la Constitución se respaldaba o se garantizaba que sea secreto el tema de las historias clínicas y la doctora Beatriz nos mencionaba que en el COS se menciona que cualquier familiar va a poder tener acceso a tu historia clínica. Hay una incoherencia abismal ahí, entonces es un tema Y no es la para única. poder profundizar. No es la No única. es la única, seguramente. Hay algunos artículos que están en franco violación de la norma constitucional y eso es terrible. Y 8 años se trabajó para llegar a este Código Orgánico de la Salud. Vamos a dar paso al siguiente tema, que es el tema de los medicamentos y tratamientos para mejorar la salud. Y sí quiero pedir en este espacio las opiniones de nuestros dos doctores que están invitados a esta ponencia. Se tocaba dentro del COS la medicina ancestral, los cuidados paliativos, el uso terapéutico del cannabis también, los registros médicos y los pacientes. Vamos a empezar con la doctora Beatriz León. Claro, todos estos temas, como bien dice Pedro, cada uno para hablar horas, pero sobre todo para discutirlo nacionalmente por horas, días, hasta que sea medianamente tratado sin prejuicios, porque ese es el final del día, el problema de la mayoría de las cosas que en nuestro país discutimos. Y peor si es que se entran a las redes sociales, bueno, ya para qué. Entonces, en cuanto hay varios problemas aquí. El primero que todo es, dice que la autoridad nacional, por ejemplo, la sanitaria nacional, vamos a decir el ministro, va a decidir qué medicinas, qué se puede o no tratar con productos derivados del cannabis. Yo quiero saber, o sea, ese ministro que vamos a tener, esa ministra, va a ser, ¿qué les digo? 10 premios Nobel juntos no se van a equiparar con ese genio que sabe de todo más que los especialistas, que lo único que hacen es trabajar en un área. Y si uno va viendo todo lo que este ser superior va a hacer, realmente cada vez dices, es imposible que este código tenga ninguna forma de funcionar. No se necesita una persona, las personas no somos capaces de decidir. Yo que hago especialidad súper sofisticada, como es la inmunología pediátrica. No hay forma, hay montones de cosas que yo trabajo con otros inmunólogos de otros países para ver si así hago la mejor posible mi trabajo. Entonces, pensar que la autoridad nacional tiene la última palabra en tantas cosas es realmente algo, y peor conociendo la que es, ¿no? O sea, la burocracia nomás hasta que me conteste el teléfono el ministro a ver si es que le doy o no le doy cannabis. No, pues así no funciona. Y hay unos censos de enfermedades, hasta llegan a decir que hay que dar un carnet para algunas. ¿Cómo pueden poner eso por escrito en un código orgánico? Es realmente para sacarles el título de asambleísta a todos estos sinvergüenzas y que devuelvan la plata. En fin, el tema de las medicinas ancestrales para mí es un tema de múltiples discusiones, porque lo que yo he visto como médica que ha trabajado en el Ecuador muchísimos años,
Y como alguien que antes de hacer la rural, uno de los pocos artículos que escribí antes de ser médica fue justamente sobre las cosas que se hacían en medicina, entre comillas, en medicina ancestral, tradicional y sobre todo del herbario. No se puede decir que una cosa es medicina así nomás y ponerla en el mismo lugar que la otra que dicen esta en cambio es medicina no tradicional, o sea, como que Esculapios y todos los demás, yo no sé, esos no son tradicionales, no salieron de la nada, son espontáneos, ¿no? O sea, la medicina tiene una tradición, evidentemente, y una historia que va mucho más allá de lo que en este código se puede imaginar, por lo visto. Entonces, darle la oportunidad a un paciente de estar bien informado, que autónomamente, realmente conociendo, puede escoger entre está con dolor de estómago, vamos a decir de abdomen. Un niño tiene dolor de abdomen, está vomitando, está con fiebre y la madre llega a un centro en el cual hay, según el código, exactamente iguales la propuesta de tradicional y la no tradicional. Y la madre puede agarrar y decir, yo quiero que le vea el no tradicional. El no tradicional tiene sus mecanismos, aquí dicen teorías y aparentemente hay una ciencia también ahí, digo, hablando de ciencia como método científico, ¿no? Yo eso no lo conozco, me he estudiado, he leído, no lo hago, yo soy profesora, no puedo educar en esto porque no lo conozco, y sin embargo esa madre escoge que su niño con el abdomen y con fiebre sea atendido por esta otra persona. La persona le da una recomendación, no necesita un ultrasonido porque tiene otros métodos para saber él cómo está o no el abdomen de esta criatura y decide mandarlo a casa. Ese niño en la noche hace una perforación porque tenía apendicitis. Llega al hospital, está en emergencia, a duras penas alcanzan, ojalá, a firmar el consentimiento informado la mamá, termina el quirófano, se complica. Tiene un daño porque va a estar complicado, ¿no? Porque la enfermedad es complicada. Bueno, si la mamá dice es que ustedes son los que hicieron daño, y esto me ha pasado. O sea, nosotros los médicos hemos sufrido esto, que viene el paciente y dice, mi hijo entró caminando al hospital y hoy está muriéndose. Doctora, se le Ustedes recuerda que le hicieron algo quedan mal. 30 segundos. Porque el paciente que fue al sobador cuando el niño tenía la fractura expuesta, hoy piensa que soy yo la que hizo mal las cosas cuando se está muriendo con septicemia. Esa parte, como somos demagogos, porque esto es pura demagogia, entonces vamos a poner ahí, igual que el médico, la persona que haga esta medicina tradicional. Pero cuando eso se complique, el culpable de la complicación no va a ser el primero, porque además, ¿cómo le van a culpar si él no sabía, no tenía forma de saber que tenía apendicitis? Y eso no está en ninguna parte regulado, ni aquí ni en ninguna parte del mundo, creo yo, no sé. Perfecto, vamos. Y como mencionaba la doctora Beatriz en su intervención anterior, ahí sí tenemos todo ese tema de las sanciones para el médico que justamente va a recibir esta emergencia y es culpado por una mala praxis anterior. Vamos a darle paso al doctor Pedro Barreiro con su postura y lo que él considera acerca de este tema, medicamentos, tratamientos para mejorar la salud, la medicina ancestral, el uso del cannabis. Bueno, este tema toca tantas cosas, como todos los temas, toca un montón de cosas en poquísimos artículos, es decir, con una superficialidad y una irresponsabilidad digna de un galardón con no sé, una cinta negra para ponerle a quien se inventa estas cosas que se escriben aquí. El simple hecho de hablar de medicamentos ya nos lleva a un mundo inmensamente complicado, ¿sí? No solamente porque los medicamentos responden a un proceso científico de elaboración, en donde hay muchos años de pruebas para recién ponerlo a disposición de la población a través de la prescripción profesional. Esa es la primera cosa, ¿sí? Entonces, no es que medicamentos puede hablar cualquier persona. Eso desde la perspectiva farmacológica científica. Desde la perspectiva de comercialización, ¿sí? Esto es tan complejo, tan complicado que tiene que ver con aspectos económicos, políticos de todos los países, ¿sí? Y mueve tantos millones de dólares o de cualquier otra moneda, ¿sí? Que se vuelve muy atractivo para aquellas mentes que no están bien formadas. Y entonces tenemos consecuencias como las que hemos estado viviendo en estos últimos 6 meses en este país. Es decir, en los últimos 6 meses que hemos tenido noticias, pero esto parece que ha sido de siempre en el Ecuador.
No es posible que se mezcle, por ejemplo, en este proyecto, en este documento, y se confunda lo que es un medicamento esencial. El medicamento esencial está definido formalmente por la Organización Mundial de la Salud. Y en el código se dice que solamente se debe garantizar los medicamentos esenciales. Es decir, las unidades de tercer y cuarto nivel no tendrán acceso a medicamentos de especialidad. No es posible entender esta disposición, ¿sí? Si el Ecuador está obligado a comprar solo medicamentos esenciales. Y los medicamentos esenciales están destinados solamente para aquellas enfermedades de mayor prevalencia en un país. Ahí hay un gravísimo error. Por otra parte, cuando hablamos de medicinas ancestrales, ¿sí?, se mezcla con medicinas alternativas. Y si el código, debido a los procesos culturales de la población, incluye las medicinas o las medicinas alternativas, debería definir qué son esas medicinas alternativas. ¿Es la acupuntura? ¿Es la homeopatía? ¿Es la terapia neural? ¿Es la medicina ayurvédica? ¿Es la herbolaria china? ¿Esas son las alternativas? Tiene que definirlos y para cada una de ellas debería emitir normas mínimas, ¿sí? Y reunir y detallar requisitos para que quienes ejerzan ese tipo de medicinas sean acreditados y tengan la garantía que da el Estado ecuatoriano para proteger a los pacientes. No es posible que en una parte se obligue a que todos los médicos, y eso me parece bien, y en todas las unidades haya una historia clínica, o idealmente una historia clínica única nacional, pero en cambio, ¿cómo vamos a obligar a una historia clínica a un Yachak Taita, por ejemplo, ¿sí? Y lo vamos a someter a castigos por no llevar una historia clínica en la forma en que los médicos que hemos estado en una universidad llevamos la historia clínica y estamos obligados a hacerla. Su percepción del mundo es diferente. Su acceso a los problemas y al entendimiento de lo que es el proceso salud-enfermedad es completamente diferente a la mentalidad de los médicos que nos hemos formado en una medicina científica. No estoy de ninguna manera menospreciando la medicina ancestral, pero no se la puede someter a los mismos regímenes de control y de exigencias que tiene este código. Para mí que eso es otro de los problemas gravísimos de este código. Y con respecto al cannabis, yo no sé por qué le dan una importancia tan grande en este código que en cambio descuida otras cosas medulares. El cannabis tiene aplicaciones precisas en varias partes del mundo, científicas, ¿sí? No se lo puede usar discriminadamente, pero tenemos un proceso cultural previo que nos dice Doctor, que se le recuerda que le quedan 30 segundos. un proceso cultural previo que nos dice que eso es marihuana y que eso es vicio y que eso es malo y que eso hay que castigar. Entonces empezamos a legislar desde connotaciones completamente alejadas de la ciencia y de las reflexiones inteligentes, de lo cual parece que han carecido quienes escribieron esto. Perfecto, muchísimas gracias. Queremos dar paso a la abogada Silvia Buendía. ¿Tiene alguna opinión al respecto acerca de estos temas? Yo creo que, como lo dije hace un momento cuando empecé esta charla, una de las tragedias del Ecuador es la gente que habla de lo que no sabe o desde el prejuicio. Pero hablar desde la ignorancia es gravísimo y lo estamos viendo en el Código Orgánico de la Salud por el debate que se ha armado. Yo los escucho a Bea, lo escucho a Pedro y yo digo, ¿por qué no están en los medios de comunicación masiva diciendo esto que están diciendo, que es súper interesante, que es totalmente pertinente y que es informativo en serio? ¿Qué puedo yo decir después de que ellos han hablado? Yo suscribo lo que ha dicho Bea, que sabe. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Pedro, que sabe también. Y yo simplemente estoy aterrada. Y es todo lo que tengo que decir. Perfecto, y con usted mismo vamos a dar paso al siguiente tema, que es este tema, esta figura de la Autoridad Sanitaria Nacional, esta persona omnipotente y omnipresente dentro del COS, que va a regular, va a decidir
incluso cuáles son las vitaminas que hacen falta o qué alimentos deben de ser cargados de más vitamina, como lo menciona el código. Vamos a hablar sobre el tema de la regulación y el proceso de acreditación y educación continua que tiene esta Autoridad Sanitaria Nacional. Silvia, nos gustaría conocer cómo, desde la visión de abogada de leyes, cómo se ve que esta sea una sola persona la que tenga la potestad de decidir absolutamente todo. Comenzando que no siempre está claro a quiénes nos referimos cuando hablamos de esta Autoridad Sanitaria Nacional. No, estamos hablando del ministro o de la ministra de Salud. Porque a veces no se los llama así, ¿no? A veces se le dice el ministro local o la autoridad local competente. Entonces, esa falta de redacción en el articulado causa una ambigüedad problemática, sobre todo si es que le das un encargo tan amplio, tan importante y de responsabilidad tan grande. Eso a mí me preocupa muchísimo. Por otro lado, también digo, bueno, yo soy aquí ¿cómo te digo? Mi experticia como abogada, especialista en derechos humanos, no me da para entender la magnitud del problema porque no soy usuaria directa de este código en ese campo de todas las decisiones que va a tomar esta autoridad. A mí simplemente, ¿cómo te digo? Desde mi intuición, que no es buena, me parece, y después de escuchar a Bea y a Pedro, me parece que eso es muy peligroso. Me parece que no está bien. Como abogada te digo a ti, a ver, un código orgánico no es fácil de reformar. Entonces, amerita poner una serie de normativa que va a ser muy difícil de cambiar en una ley que habla sobre salud y que es súper importante, tan abarcativa y ambiciosa. Porque también escucho gente que me dicen, bueno, ya, que se apruebe no es este Código Orgánico de Salud, después lo reforman, después lo Abogada, reformamos. perdón, le quedan 30 segundos. Correcto. ¿Quién lo reforma? ¿Cómo lo reformamos? Es un código orgánico, no es cualquier cosa, es difícil. O sea, ahí me parece que es un tema también de responsabilidad. Seamos responsables en esto. Gracias, abogada. Vamos a dar paso a la doctora Beatriz León con su opinión acerca de esta autoridad reguladora, la Autoridad Sanitaria Nacional. Otra de las cosas que múltiples veces se leen en este mamotreto es que hay unas nuevas entidades adscritas. Digo nuevas porque no es que dice en ninguna parte esta se elimina, o cuando nos referimos a esta entidad adscrita estamos hablando de, por ejemplo, el ACCES, que es una institución que ya existe para la calidad de salud. Les voy a leer dos párrafos, dos partes de dos artículos, y les voy a hacer tomar atención a este problema. La Autoridad Sanitaria Nacional contará con una entidad adscrita con autonomía administrativa y financiera que estará encargada de la investigación en salud pública, investigación gerontogeriátrica, de envejecimiento y adulto mayor, porque geronto y geriátrica probablemente es algo distinto, ahí mismo dice eso, desarrollo tecnológico e innovación en el área de salud humana, y será de laboratorio de referencia nacional. Esta payasada, eso dice en la investigación de salud. O sea, la investigación de salud es eso, en una entidad que estos dicen. Pero la otra que les quiero mostrar, solo para que vean, es que hay una parte en la cual habla de desastres naturales. En esa parte, que apenas son 2 o 3 artículos, porque ¿para qué nos vamos a molestar a escribir más si estamos en plena pandemia? Y si algo ha mostrado la debilidad de nuestra autoridad sanitaria nacional es la pandemia, no, ¿para qué nos vamos a molestar en hacer nada de eso? Todos ponen 2 o 3 artículos. El 186 habla de las acciones de respuesta en casos de desastre. La Autoridad Nacional liderará y organizará la respuesta sanitaria, bla, bla, bla. Natural, antrópico, bla, 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 desastres, valorará diferencias, necesidades, recepción de ayuda humanitaria nacional e internacional, determinadas acciones de respuesta. También evaluará los daños en la infraestructura de salud a fin de tomar las acciones emergentes que se requieran. Punto a
Aparte, el mismo artículo dice lo siguiente, agárrense. Perdón, La con 20 Autoridad segundos. Sanitaria Nacional implementará acciones para fomentar, promover, proteger y apoyar la lactancia materna en estos casos y para prevenir posibles daños en la salud de los lactantes derivados del uso de sucedáneos de leche materna, biberones, tetinas y chupones. Para mí esos dos artículos demuestran que esto en 8 años no fue leído ni por los criminales que cobraron la asesoría más de una vez, porque esto es hecho con consultorías, 3 o 4 consultorías de por medio, Claro. de miles de plata. Todos los asesores que leyeron esta payasada, de cada uno de los asambleístas vagos que no lo leyeron, y por supuesto todo el Ministerio de Salud, que es responsable de esta cosa. Poner 3 artículos sobre desastres nacionales, de los cuales un párrafo es dedicado a fomentar la lactancia materna, habla de que no lo leyeron. Ese artículo, esa parte probablemente de las miles de veces que dicen lo mismo de la lactancia materna, no de los desastres naturales, evidentemente. O sea, imagínense, solo para hacer la nota cómica, el ministro va a hacer una propaganda en medio desastre del terremoto de mañana. Por favor, la lactancia materna, porque si no lo hace, va preso. Pues. Ya no hay derecho. Pues. Vamos a dar paso al doctor Pedro Barreiro con su postura acerca de esta Autoridad Sanitaria Nacional, que también mencionaba con el tema anterior sobre la medicina ancestral, que es la Autoridad Sanitaria Nacional quien va a regular y que va a garantizar la capacitación continua para justamente esta medicina ancestral que no está tipificada. Doctor Barreiro, coméntenos su opinión acerca de esta autoridad. Voy a tratar de hacerlo en los minutos que me asignan, sí, porque esto es tan rígido que entonces uno tiene que apurarse a decir las cosas y pronunciarlas bien además. ¿Sí? Yo creo que como ejemplo, otro ejemplo de lo que ha puesto Beatriz, es lo que dice el artículo 187. ¿Sí? En caso de una emergencia, de un desastre, el médico está prohibido de atender a esas personas que lo requieren si no tiene la autorización de la Autoridad Sanitaria Nacional. Eso dice el artículo 187, por Dios. ¿Qué es lo que está? Y además, si atiende a alguien sin la autorización de este omnipotente, va a ser sancionado con 2 salarios mínimos que estén vigentes, si es que no le pide permiso. Entonces yo creo que esto no puede perdonarse. Miren ustedes otro asunto muy específico, muy puntual, antes de que me corten la palabra. La Autoridad Sanitaria Nacional está mencionada 407 veces en el documento, 407 veces, de las cuales son 380 de sus responsabilidades y atribuciones. Es decir, este pobre, no sé si es un individuo, un conjunto de individuos, una entelequia, no tengo la menor idea, porque en ninguno de los artículos se define quién Claro, o qué es verdad. si es una persona natural, si es una persona jurídica, si es el ministro, si no es el ministro, si eso no se sabe. Entonces, este es uno de los defectos de peso y suficiente para que este documento sea vetado en su totalidad. Y quienes lo suscriben y quien envió esto, que es una ofensa realmente a la dignidad nacional, sea sancionado. Y tenemos que hacer fuerza para que se lo sancione, porque quienes reciben salarios de la población tienen responsabilidades y las responsabilidades están claramente estipuladas también en la ley. Nada más. Perfecto, doctor. Con usted mismo, ¿qué hace falta dentro del COS después de 8 años de elaboración? ¿Y se debe vetar el COS y por qué? Creo que ya lo mencionó la última pregunta, pero ¿qué hace falta dentro de este Código Orgánico de Salud? Lo que le hace falta al Código de Salud es inteligencia. Lo que le hace falta al Código de la Salud es coherencia. Lo que le hace falta al Código de la Salud es un castigo como los que se le impusieron a estos de arroz verde, de una disculpa, que presenten disculpas públicas, por favor, ¿sí? Porque no puede ser que personas que están legislando supuestamente en beneficio de la población cometan semejantes barbaridades como las que han cometido en la expedición de este código y ponen al señor presidente de la República en un gravísimo dilema, por supuesto, ¿sí? ¿Qué hago con este aparato, sí? ¿Qué hago con este montón de artículos, 405 artículos? ¿Qué hago, sí? Porque si les veto totalmente, tengo a la Asamblea encima mío en contra.
Y si no lo veto y lo apruebo, pues tengo a la población también en contra. No sé qué hacer. Me parece que el señor presidente tiene unas escasas posibilidades de salir bien parado de esta situación. ¿Qué le falta a este código? Echarlo a la candela, nada más. Vamos con la misma pregunta, doctora Beatriz León. ¿Qué le hace falta al COS después de 8 años de elaboración? ¿Se veta o no se veta? Yo pienso en todo el papel que deberían echar a la candela, como dice Pedro, después de tantos años y de tanta gente que infamemente no ha hecho su trabajo. Concuerdo plenamente, hay que tirar a la basura, pero hay que sancionar. O sea, no se puede decir esto se vetó porque está tan mal hecho que es imposible de que sea. O sea, lo peor es que no puede funcionar, porque además hay artículos que se contradicen entre sí. Y entonces es realmente, si uno lo lee, como lo hemos hecho nosotros de vuelta en este fin de semana, leerlo íntegramente, te das cuenta que no puede funcionar. Entonces, el presidente está frito porque no tiene cómo salir. Yo creo que la salida sería lo veto, pero como dice Pedro, pero en este momento todos esos que cobraron las consultorías van a ser investigados. Todos esos asesores, todos esos abogados, que muchos de los cuales yo conocí personalmente, porque cuando al inicio esto era, en una de los mamotretos que hicieron, todavía era más punitivo y ya los médicos íbamos todos presos más o menos en el momento de ponerte el mantil. Entonces, una de las primeras manifestaciones fuertes que se hizo contra Correa y que yo creo dio paso a que finalmente se fuera a su casa al ático, fue hecha por los médicos porque incluso médicos, se acordarán, renunciaron a trabajar si es que iban a hacer en estas condiciones, porque no había forma. Entonces yo creo que debería el presidente no solo vetarlo, sino decir, se va a hacer esta investigación y antes de irme, aquí va a haber gente que va a devolver la plata, por lo menos. Y yo digo, debería tomarles la lección a estos 137 ridículos y decirles, ¿usted cómo aprobó esto, lo que les acabo de decir? Que en los desastres nacionales parte de la importancia es que la lactancia materna sea promovida y que no vayan a tomar fórmula. O sea, ya pues, entonces cuando digan, no, eso no dice, sí que dice, usted también cancelado, devuelva la plata, porque 8 años, o sea, 3 años de estos mamarrachos. Algunos cretinos vienen desde el periodo anterior. Ya lo vienen revisando. Hay que acordarse que el periodo anterior, el primer debate fue la víspera, literalmente, la víspera de irse a su casa. Esos ridículos, de la noche a la mañana, aprobaron esto, evidentemente sin leerlo. Y después de eso, ahora, cuando están con 2 a 3% de una de las cosas que dice el mismo mamarracho que lo presenta es la Asamblea tiene que mejorar su aceptabilidad en el país, por lo tanto, aquí está el código. O sea, ese 2% es un -4, por lo menos. Es una barbaridad. Francamente, no hay forma de arreglarlo. Me parece que debería tirarse y decirse, lo que vamos a hacer es un código que diga quién rige la salud, qué parte del Código de Salud es salud pública, qué parte de la salud pública necesita de la concurrencia del sistema médico, porque no puedes hacer un Código de Salud y dejar a la medicina de lado o solamente meterla para ver cuándo le sanciono. O lo haces o no lo haces, por último ya que sea libre albedrío. Pero aquí hablan de que el médico va a ser sancionado si no cumple protocolos, si no cumple guías que no existen, o que hay guías de 2014, de 2013, las cuales se supone están hechas a la ciencia, al momento último de la ciencia, no sé cómo dice, del avance científico, y son hechas hace años, o sea, no hay derecho. Y además la lexis a la práctica, al arte médico, dice, ¿no? Pero al fin del día, cuando hablan de las sanciones, es no cumplió los protocolos, va sancionado. La autonomía del médico, los conocimientos del médico, esos bobazos como yo que nos fuimos a estudiar afuera y regresamos al país. Pero qué pelotas, si lo único que teníamos que hacer es estudiar los 4 protocolos, cumplir ese protocolo, esas guías que hizo la ministra Avance, unas 4 hizo, ahora este otro hizo otras 4, ya tenemos unas 15, ya aprende eso y ya está, pues ya eres médico. No hay derecho, francamente es algo inaudito que estemos en un punto del país tan complicado como es el actual, botando la plata a quemar papel, a decir esto no vale nada y que se salgan con la suya sin haber hecho su trabajo. Lo que merecen es sanción, no solo vetarlo, sino vetarlo con sanción incluida. Perfecto, cerramos este espacio para dar paso a las preguntas con la intervención de la abogada Silvia Buendía. La misma pregunta, ¿qué le hace falta a este Código Orgánico de Salud después de 8 años de elaboración? ¿Se veta o no se veta? Bueno, escuchando a mis compañeros de panel, yo creo que es necesario, si no un veto agresivo, un veto total. Ya, de nuevo, lo digo y lo remarco.
no por los artículos que han sido, o sea, mediáticos y han estado en el debate del escándalo, de la desinformación, de las cartas de los obispos, de la carta del candidato a la presidencia que leyó y no entendió los artículos. No por eso, sino por todos estos hechos que están sacando a relucir tanto Pedro como Bea, que yo no le veo cómo pueden en 30 días rearmar un código tan amplio, tan ambicioso, tan difícil de leer, tan complicado. Tal vez lo que mejor convendría sería un veto total, o por lo menos empezar de nuevo bien, en menos tiempo, con más claridad. Perfecto. Vamos a dar paso ahora a las preguntas. Hay algunas preguntas muy interesantes. Una de nuestras preguntas dice, buenas noches, por favor, traten el tema de las garantías en la atención y tratamientos actualizados para pacientes con enfermedades catastróficas, raras o huérfanas. Damos paso al doctor Pedro Barreiro para que pueda tratar este tema, cómo lo aborda el Código Orgánico de la Salud. Bueno, el Código Orgánico de la Salud no aborda nada, ¿sí? Y menos todavía un problema tan grave, tan complicado, en donde sí se aplica la definición de catastrófica realmente, ¿sí? Yo creo que los servicios públicos de salud del país en su mayoría no están preparados para atender este tipo de problemas, ¿sí? Debe haber un esfuerzo nacional al respecto. Primero, para tener conocimiento de la magnitud del problema, ¿sí? Segundo, desde la perspectiva gubernamental, tener conocimiento de la vulnerabilidad de ese problema, ¿sí? Solamente conociendo la magnitud y la vulnerabilidad, entonces uno podría asignar recursos para enfrentar esos problemas. Son los tres factores que habitualmente un profesional toma en cuenta, un profesional de salud pública, es decir, si el problema es vulnerable, si el problema afecta a mucha población y cuánto nos costaría hacerlo. Cuando tengamos conocimiento de eso, entonces podemos exigir a la Autoridad Sanitaria Nacional que lea, que trate de explicar y que tome una decisión inteligente, lo cual yo dudo que pueda hacerlo. Doctor, usted mencionaba que dentro de este Código Orgánico de Salud se hablaba sobre el tema de los medicamentos esenciales que deben de contratar o que debe adquirir bajo la autorización de la Autoridad Sanitaria Nacional. Los medicamentos para las personas con enfermedades catastróficas o enfermedades raras no estarían contemplados dentro de estos medicamentos esenciales. ¿Qué pasaría con ellos si es que este Código Orgánico de Salud no llega a ser vetado por el presidente? Exactamente. Se confunde, ¿sí? No tenían por qué poner la palabra esenciales, porque eso es un listado de medicamentos muy corto. E insisto, están destinados para atender los problemas de salud de mayor prevalencia en un país, ¿sí? Y estos problemas que usted se ha referido, estos problemas de enfermedades catastróficas, no son los de mayor prevalencia. Por tanto, si se aplica al pie de la letra lo que dice el código, nunca habrá en los servicios públicos medicamentos para estas enfermedades catastróficas, raras, etcétera, ¿sí? Perfecto. Silvia, nos preguntan en el plano político, ¿qué implica vetar este código? Mira, la política debería ser también sentido común. Si un código es irrecuperable, compete vetarlo, es lo pertinente. No seamos como la Asamblea que a última hora y para subir votos y para subir simpatías mandan un código que no han leído suficiente. Digo yo, es mi opinión, yo no entiendo la política de otra manera. Y Nicole, te voy a suplicar, si puedes hacerme todas las preguntas dirigidas a mí, porque me tengo que ir ya mismo y yo quisiera que se queden los capos de este conversatorio, que son Pedro y Bea. Perfecto. Nos quedó claro la inviabilidad del código. ¿Cuál sería la solución y qué medidas se deberían tomar frente a esta problemática, Silvia? Perdón, repíteme qué me dijiste. Claro, nos indican que quedó clara la inviabilidad de este código. Ahora, ¿cuál sería la solución y qué medidas se deberían tomar frente a esta problemática? No hay soluciones.
No, o sea, es súper demagógico, tan demagógico es decir que este código de salud soluciona el tema de salud en el Ecuador, como decir que sin el código entonces no hay solución. Yo creo que hay que tomar en serio el tema de la salud pública y entender la salud como un estado de bienestar, que es físico, que es mental, que es social, que es económico también. Me parece que sí es importante y sí puede ser parte de la solución que estos temas que han estado en debate, la educación sexual, la información, los derechos y los adolescentes como sujetos de derechos, las emergencias obstétricas, los derechos sexuales y reproductivos, que se den desde el Ejecutivo en este momento mediante políticas públicas, protocolos, lineamientos, regulaciones que se cumplan. Porque no podemos pensar que, porque no hay código orgánico de salud, entonces vamos a estar denunciando a las mujeres en las emergencias obstétricas, o porque no se aprobó este tema, entonces no existe el secreto profesional. Avancemos, construyamos en el debate nacional sobre temas que ya son acuerdos mínimos, que están en la Constitución, que son garantías y que nos sirven para seguir adelante. Ok, entonces no sucede nada mientras se vete este código, no va a suceder nada. De hecho, deberían de empezar desde cero para poder realizar un nuevo código que tome de verdad el tiempo y las medidas necesarias con las opiniones de expertos y con una investigación exhaustiva y un debate exhaustivo para poder llevar al público un código orgánico de salud a la altura y que nos merecemos. Y que se garanticen los derechos. Tenemos un marco legislativo nacional y tenemos garantías constitucionales claras, se cumplan, los derechos se garantizan, no se debaten, no se discuten, se cumplen. Perfecto, Silvia, muchísimas gracias por acompañarnos. Me mencionabas que tenías que irte. Sí. Muchísimas gracias por estar aquí. Los dejo en buenas manos ahí. Sí, sí, lo sabemos. Justamente tenemos una pregunta para nuestra doctora. Doctora Beatriz, usted mencionaba el tema de la investigación científica en el artículo 119, pero dentro del Código Orgánico de Salud, esto es una pregunta, ¿especifica si existe un presupuesto para esta investigación científica? No, el código es otra de las cosas que es inaudita, es que habla de financiamiento e incluso dice que una de las tareas del Sistema Nacional de Salud es proveer ese financiamiento. Algo que es completamente absurdo porque quien le da el financiamiento al sistema público de salud es el Ministerio de Salud. Y de hecho, alguna persona más también está inquiriendo, preguntando sobre el tema de cómo funciona esto de funcionamiento. O sea, es una belleza. Si uno se pone a ver las enfermedades raras, o sea, hemos estado, pero todos viendo yo no sé qué, porque según lo que dice acá, vamos a atenderlas desde la atención de primer nivel, como dice Pedro, a pesar de que no vamos a tener medicinas, a pesar de que es de alta especialización, en fin, no tantos problemas para las... Solamente si es que le diéramos la atención que realmente merecen las personas de enfermedades raras, por lo menos eso debería estar estipulado de dónde va a salir el financiamiento. Cuando habla de financiamiento aquí, unen al sistema del Seguro Social como que fuera parte también del Sistema Nacional, o sea, lo pone, ¿no? Es parte del Sistema Nacional de Salud. Pero lo que es inaudito es que la parte económica del sistema, aparentemente del Seguro Social, también entra aquí. Cuando hablan de la policía y las Fuerzas Armadas, ni que se menciona esa parte, no nos vamos a complicar en sacarle plata a las Fuerzas Armadas, mucho menos, o a la policía para poder hacer un sistema de salud que valga la pena. De eso no se va a hablar. Entonces, yo, ante la pregunta que hace de esta persona, le digo que no, es evidente que hasta el día de hoy ni siquiera a los pobraristas se les ha dado un estipendio que valga la pena, a duras penas, como una cosa por primera vez en la historia, porque el Ecuador es uno de los países que no ha pagado a sus médicos que están haciendo el posgrado y están trabajando para las instituciones de salud, sin los cuales no pueden funcionar. Recién ahora se les va a pagar y bueno, ya vamos a hablar de la miseria, porque ser policía, por lo visto, es mejor negocio que ser médico. En todo caso, no hay ninguna estipulación de eso. La investigación no tiene ninguna, es más, ya les leí, dice que hay una institución adscrita, ¿cuál también será? O sea, no la menciona, solo dicen que es una de las tantas inscritas y que va a tener financiamiento, no mencionan cuánto. O sea, lindo sería que por lo menos digan de la torta del 100% de la plata, 1% le vamos a dar a investigación. Sería una miseria, pero sería 1% ya asignado que no tenemos ahora. Otra parte se diría, a las enfermedades raras les vamos a dar
X porcentaje. Para darles un ejemplo, hablan de enfermedad, cuando hablan de las fórmulas, como los sucedáneos de la leche materna, evidentemente son muy maltratados en el código más de una vez. Cuando se habla de eso, dicen cosas como que vamos a hacer las fórmulas tienen que venir sin nada atractivo, pero además las fórmulas de especialidad, es decir, para, por ejemplo, ese recién nacido que tiene galactosemia y que no puede tomar lactancia materna porque se va a quedar sin cerebro, para decirlo cruelmente, y con un hígado demasiado grande como para poder vivir más allá del tercer año, a ese niñito hay que darle una fórmula que es carísima y que no se produce en el Ecuador, evidentemente. Bueno, para que esa fórmula pueda ser entregada, hay todo en el código mismo. No le quiero contar cuando salga del código o el reglamento la lista de cosas que van a tener que hacer esas pobres madres recién dadas a luz para conseguir la leche para que su niño sobreviva y tenga inteligencia. Es realmente miserable. Hablan de la lactancia materna. Yo, que soy pediatra, number one para decir la lactancia materna. Yo, durante mi residencia y siendo jefa de residentes, di un año entero de lactar. Yo, solito, con mi marido, que es un crack. Siendo yo la crack, porque poca gente puede hacer eso, de lactancia materna, Te quedan 30 segundos. Ya, no hay forma de que pueda aceptar que digan acá que hay que mantener la lactancia materna hasta los 2 años, así como así. ¿Cómo? ¿Acaso que la lactancia, para empezar, con qué estudios reales esta gente dice esto? Dios sabrá. Pero las mujeres en Ecuador trabajamos y tenemos un montón de problemas. Y hay un problema de malnutrición en el país brutal. Y en parte es porque sin dinero la mujer lo único que hace es dar de lactar a su criatura. Entonces lo que sí debería decir esta porquería, en vez de hablar de los determinantes de salud, como que los va a cambiar el Sistema Nacional de Salud, que eso también lo dicen, en vez de hablar de eso, lo que debería decir es, esta plata vamos a dar para que los niños no sean malnutridos en nuestro país. Este porcentaje de dinero, si no ninguna otra de las cosas, va a ser para que ya no haya niños que se mueren por malnutrición en nuestro país. Ni eso lo dice. De malnutrición no hablan una palabra. De obesidad hablan. De desnutrición, ¿para qué? Perfecto. Tenemos una consulta también para el doctor Pedro. Justamente hoy conversaba con un compañero de trabajo y él me mencionaba, eso aquí un poco para que nos pueda informar a todas las personas que estamos escuchando su ponencia, que en el Ecuador, puede desmentirlo o no, esto es para poder informar, que en el Ecuador todas las personas somos donantes de órganos. Con el tema de las voluntades anticipadas o testamento vital, esto ya no sería de esa forma. Primero, quiero saber, ¿es cierto? ¿Todas las personas somos donantes por ley? Y en el tema de las voluntades anticipadas, si es que es cierto de que todas las personas somos donantes, ¿puede una persona negarse a donar sus órganos con ese Código Orgánico de la Salud, doctor? En la actualidad, todos los ecuatorianos somos donantes a menos que manifestemos lo contrario. Y eso consta en la cédula de identidad de ciudadanía. Es decir, si usted no manifiesta que no quiere donar sus órganos, pues usted es una donante, ¿sí? Tiene que decirse, tiene que explicitarse en el registro civil si usted quiere o no quiere ser donante. Si no dice nada, usted es una donante, ¿sí? Por supuesto. Y eso seguramente facilita la respuesta ulterior, ¿sí? Si yo no he dicho que no quiero donar, yo tengo la obligación de donar, lo cual contraviene también principios fundamentales de la bioética. Pero son esas contradicciones que se dan en las leyes de carácter superior en este país. E infortunadamente el código tampoco las resuelve, ¿sí? Hay una cosa que parece que estamos a punto de terminar esto y yo no quiero dejar pasar por alto, ¿sí? Claro. En el artículo 90, en el numeral, creo que así se dice, numeral 25, se prohíbe la publicidad atentatoria a la dignidad de la mujer. Lo dice textualmente. Y yo me pregunto, ¿y es que los hombres no tenemos dignidad que también tiene que ser defendida? ¿Sí? Entonces, la defensa de la dignidad es para todos los ecuatorianos. No tiene diferencia de género, de sexo o como quiera llamárselo. Creo que todos tenemos derecho a defender y a que el Estado defienda nuestra dignidad.
Perfecto. Tenemos otras preguntas que nos han hecho en el chat. Nos mencionan, ¿tiene sentido desconocer el trabajo de los bancos de sangre de la Cruz Roja y dejar todo esto en manos de la supuesta Autoridad Sanitaria Nacional, doctora Beatriz? Claro, esa es otra de las cosas increíbles. Se habla de la Organización Mundial de la Salud en el artículo, en un artículo o dos se las menciona así medio al paso. De la Cruz Roja no se la menciona ni una sola vez, siendo una organización internacional que además en nuestro país es la que ha estado encargada del banco de sangre desde el doctor Tello, básicamente, hace muchos años, ¿no? El problema además alrededor de la Cruz Roja, o más de la Cruz Roja, de la procuración de sangre, es el montón de regulación que se pone en una ley, porque ahí cuando les conviene son 3 artículos de desastre, entre los cuales hablamos de la lactancia, como ya les dije, pero en cambio de trasplantes o de sangre pueden poner 20 artículos, 25 artículos y hacer un poco más y un reglamento. Y claro, ¿por qué? Ahí uno se pone a pensar, es la forma en que ha sido hecha esta ley. Porque hubo un momento en este país que el presidente de la República, mal asesorado por una persona con interés directo en hacer un banco de sangre, se las tiró en contra de el banco, la Cruz Roja. Y entonces aparecieron un montón de cosas para dificultar el trabajo de la organización, como digo, ONG de carácter internacional. Entonces, es un drama. ¿Qué les puedo decir? Les ponen tantos cortapisas. Yo entiendo, la donación de sangre en todo el planeta es altruista, es donación voluntaria y en general sin fines de lucro. Pero tiene estímulos, porque los estímulos, solo tener el carnet puede ser un estímulo. Y tener el carnet de donante te puede, cuando estás en un accidente de tránsito, si eres alguien que puede recibir sangre y hay 2 pintas, capaz que te ganas esa ventaja. ¿Es éticamente para discutir? Sin duda. Pero es una de las cosas que se hacen porque la donación de sangre es muy difícil de conseguir y más en un país como el nuestro. Hay muy pocos donantes y peor altruistas. Entonces, una de las cosas que hacen muchos hospitales, muchos centros de sangre, es pedir que el paciente que requiere una transición ponga un familiar o 2 familiares para poder reponer esa sangre. Bueno, eso está prohibido según este Código de Salud. Entonces va a ser muy lindo ver cómo, ojalá que los que escribieron sean los primeros que necesiten sangre y que no la tengan, porque es bastante infame poner reglas sin tener una forma de solucionar el problema. El problema es, no hay donantes y hay necesidad de sangre. La solución no es decir, no puedes cobrar, no puedes hacer. Es obvio que no puedes cobrar, no puedes pagarle al eso se disminuyó mucho después de los 90 por el VIH, pero lo que no puedes hacer es decir, y arréglesen como puedan. Hagan eso sí, cada uno de los centros de salud tiene que tener un banco de sangre. O sea, es absurdo desde la A hasta la Z. Pero eso, solo los 4 médicos idiotas que se nos tomamos la molestia de leer el código y de admirarnos de cuánta estupidez pueden llegar a escribir nuestros asambleístas. Perfecto, en honor al tiempo, hasta aquí vamos a tener las preguntas. Quiero pedirle por favor a todos los asistentes que enciendan sus cámaras para poder tomar la fotografía oficial. Y pues Super Pride les agradece muchísimo habernos acompañado en esta ponencia, les agradece a nuestros invitados también por tal magistral ponencia, por despejar muchísimas dudas acerca de este COS. Ya están prendiendo sus cámaras. Vamos a esperar unos segunditos a que todos los asistentes enciendan sus cámaras. Nos avisas, moderador, cuando ya se tome la fotografía. Yo les aviso un momento. Perfecto. Siguiente ronda. Un momento. 3, 2, 1. Muchísimas gracias. Gracias. Cómo nos cambió la vida la pandemia, ¿no? Agradecemos muchísimo el que estén aquí esta noche. Agradecemos a la doctora Beatriz León, al doctor Pedro Barreiro, a todos los asistentes que nos acompañaron. Esperamos que les haya gustado. Los invitamos a las demás actividades que tenemos como organización en Super Pride, que nos sigan en nuestras redes sociales para que estén pendientes de todas las actividades que tenemos para ustedes por este mes y en los meses venideros. Muchísimas gracias y que tengan una excelente noche. Gracias a ustedes. Chao.
Chao, chao. Chao, Beatriz. Chao, Pedro. Somos Generación Superbright.